Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como lo ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Y en este segundo domingo del Triduo, martes, miércoles y jueves, en vistas a- al 8 de mayo, tenemos esta hermosas palabras del Evangelio. Dice Jesús que Él viene a traer la palabra del Padre, que seremos juzgados por ella, no por Él. Él viene a salvarnos, Él trae la palabra. Pero frente a esa palabra estará nuestra medida, podríamos decir. Él es el enviado del Padre y tenemos que creer. Y creer no es solo pedir, agradecer, implica, obviamente, pedir, agradecer, bendecir. Agradecemos una cantidad de cosas y esto es bueno. Y a veces hay cristianos que no lo hacen o no lo hacemos, ¿no? O por lo menos en la medida en que lo tenemos que hacer. Pero creer en Jesús es creer en lo que Él dijo. No es solamente, bueno, en una cosa, en un ser difuso, con una palabra difusa que sé que me va a salvar. Por supuesto que me va a salvar, por supuesto que me va a ayudar, ¿no? Es creer en esa palabra. No solo en matar, no matar o no robar, sino en no codiciar, no honrar al padre y a la madre, y ya en los consejos, la paciencia, la humildad, la compasión, el servicio y otros que son más duros, ¿no? Muchas veces se cree, se pide, se cree una parte del Evangelio. Y otra parte, hay personas que dicen, no, esto no. Y esto no es. Yo vine a traer la palabra en su totalidad. O como nosotros, como uno, o como algunos, en donde me incluyo, tratamos de vivir el todo de la palabra de Jesús, pero hay cosas que nos cuesta, obviamente, que no sabemos cómo vivirlas. Jesús vino a traer toda esa palabra. Y María, que digamos, damos vuelta alrededor del tema de María, nos dice que ella también muestra al Hijo. Ella meditó, rumió las cosas, las palabras, los gestos de Jesús. ¿Quién mejor que ella entiende esa palabra de Jesús? ¿Mm? Y lo rumió en el corazón y nos dice, hagan lo que Él les diga. Es lo que ella hizo. Miró su palabra, rumió, tuvo esposa del Espíritu Santo, tuvo la presencia del Espíritu Santo para discernir, para memorizar, para asumir de una manera plena, como nunca nosotros lo podríamos hacer. San Luis María Millón de Montfort nos dice que ella lo mira a él y al Espíritu Santo, y ellos miran al Padre, o sea, ella nos conduce a su Hijo y al Espíritu Santo, y ellos más fácilmente, obviamente, y ellos al Padre. Ella nos trae también la luz, que ilumina el camino en sentidos más específicos. Nos muestra cómo rezar, con esa fe, con esa profundidad, con esa oración desde el corazón. El rosario, en donde contemplamos las cosas fundamentalmente, tiene el valor agregado de ser un arma muy grande, podríamos decir. ¿Eh? Y nos muestra caminos en donde mucho más plenamente no nos hace perder, nos hace esquivar equivocaciones, nos muestra los errores, nuestras miserias, nos muestra cómo es el amor verdadero, cómo es el amor hermoso que ella solamente puede mostrarnos, una fe viva y una fe fuerte, ¿no?
y por lo tanto, y que nos lleva a Jesús, porque en verdad lo que queremos realizar muchas cosas, pero nos cuesta realizarlo, ¿no? Y por otro lado, no entendemos del todo lo que nos pide Jesús. Ella nos va llevando por ese camino para que no nos equivoquemos, para que vayamos lo más rectamente posible por ese camino. Nos lleva una entrega mucho más plena en ese camino, ¿m? En esa palabra que Jesús nos da. O sea, nos pide, especialmente en este camino de San Luis María Griñón de Montfort, de entregarnos mucho más plenamente, mucho más totalmente a Jesús, ¿no? Y si nos adherimos, ella nos conduce a Él, el Espíritu Santo, y al Padre, como habíamos dicho. San Luis María Guión de Montfort dice que decir María, bendecir a María, es bendecir a Jesús. Decir María es decir Jesús, ¿no? Caminar con María es caminar con Jesús. Eso es parte muy importante de esa doctrina. Que María Santísima, aquella que nos cuida bajo el manto de Luján o de otras advocaciones, pero es ella que nos cuida, nos mira, nos cuida, es madre. Hace de ese amor infinito de Dios algo más, esa mirada materna que no nos va a dejar caer, que nos traiga esa luz, que nos muestre la luz de ese camino que Jesús, que nos haga interpretar, que nos haga ver, que nos muestre, que no nos deje equivocarnos, ¿eh? Que nos lleve por ese camino, aunque sea a veces costoso, que esa luz esté en nuestro corazón, que esa palabra esté en nuestro corazón, que esa palabra la podamos vivir como luz en nuestra vida, como que nos lleve a esa vida eterna, que nos da ya esa vida en este mundo, ¿no? Si nos tomamos de su mano, no erraremos en el camino. Si nos tomamos de su mano, no caeremos. Si nos tomamos de su mano, veremos más plenamente lo que Jesús quiso decir, cómo lo quiso decir, qué nos quiere decir. No solamente desde el lado de nuestra interpretación, para que cada vez más, y a pesar de nosotros mismos, y a pesar de este mundo difícil que nos rodea, podamos llegar a esa vida eterna. Podamos mirar esa palabra que trajo Jesús y decir, de la mano de María, he podido, hasta donde mi fuerza, hasta donde mi capacidad me dio, vivirlo lo más plenamente posible. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.